Muy buenas tardes. Hoy es 22 de octubre 2020. Celebramos la memoria de San Juan Pablo II. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor está con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedas por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiara a toda tu iglesia, te pedimos que, instruidos por su enseñanza, nos concedas abrir confiadamente nuestro corazón a la gracia salvadora de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo, en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda su espíritu, los fortalezca interiormente, y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento, para que así queden colmados con la plenitud de Dios. A Él, con su poder que actúa eficazmente en nosotros, puede hacer infinitamente más de lo que le pedimos o entendemos. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades y por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Salmo 32. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor por todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo escogido por suyo. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo.
tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer paz, sino división. De ahora en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse si gustan. Entonces, la primera lectura de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, 14 al 21, nos habla de que pide a Dios, San Pablo, por nosotros, que nos dé el Espíritu Santo y para que podamos comprender, entender, sentir el amor de Cristo. Entonces ese Espíritu Santo que nos haga comprender la altura y la anchura y la profundidad del amor de Cristo que supera todo conocimiento. Entonces pidamos pues ese Espíritu Santo para que podamos comprender el amor de Dios en Cristo Jesús. Es importante pedir pues la ayuda del Espíritu Santo. Dichoso el pueblo que Dios se escogió por suyo, Salmo 32, porque Él cuida de todos. Somos dichosos nosotros porque Él nunca nos deja solos y abandonados. El Santo Evangelio de San Lucas es el capítulo 12, verso 49 al 53. Nos dice Jesús que tiene que recibir, primero que ha venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Es el primer mensaje. Entonces, no queremos que sea ese fuego que hubo en California o que hay en Colorado. Se trata del fuego del Espíritu Santo. Y ese fuego Jesús desea que esté ardiendo, que arda en el mundo, que arda en los corazones de los fieles. Eso es el deseo de Jesús. He venido a traer fuego. Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Imagínense, Jesús apenas va a Jerusalén y ya le urge que arda el fuego del Espíritu Santo, que nos envió después de que murió, después de que resucitó, hasta 50 días después de la resurrección. Pero veamos la urgencia de Jesús para que arda en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Primer mensaje. Segundo mensaje, tengo que recibir un bautismo y cómo me angustia mientras llega. ¿Y a cuál bautismo se refiere Jesús? Hay 3 bautismos. Bautismo de agua es el que recibimos. Bautismo de sangre es el de Jesús y de los mártires. Y bautismo de deseo. O sea, muchos desean bautizarse, pero no les toca porque muchos descuidos y desidias. Entonces, Jesús se refiere al segundo bautismo, es de recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. Entonces, sabe Jesús que tiene que morir en la cruz, pero bueno, es natural. Si nos hubiera tocado a nosotros esa suerte y estuviéramos igual, cómo me angustio mientras llega. Entonces, es el bautismo de sangre, de martirio, al que se refiere Jesús.
Tercer mensaje, el más difícil. ¿Ustedes piensan que he venido a traer paz a la tierra? De ninguna manera. Yo no he venido a traer paz, sino división. Y uno dice, pero ¿cómo Jesús nos puede confundir si es el Rey de la paz? Si vino a traernos paz, si el día que nació fue noche de paz y puro paz, paz, paz. Entonces, ¿cómo? Ahora nos dice que no. Entonces hay que entender los contextos y los momentos, es diferente. Y nosotros como católicos hay que entender siempre el texto. La manera de entender la Sagrada Escritura es texto y contexto. Entonces, leo el texto y entiendo el mensaje de Jesús en el contexto, es decir, en el tiempo de Jesús y la razón y el motivo por que dirigió esa palabra. Entonces, texto, contexto y interpretación. En el texto, en el contexto. Es como si dijéramos, ¿qué dice? Luego, ¿cuándo lo dijo? ¿Y a quién lo dijo? Son las tres cosas para interpretar la palabra de Dios. Así es que no es fácil. No más, ahora sí que Jesús dice que vino a traer la guerra y la revolución. Vamos a explicar. Ahí va. Jesús dijo muchas veces, he venido a traer el reino de Dios y anunciar el reino de Dios. Y el reino de Dios implica violencia. Y los violentos lo ganan. El reino de Dios, para que no se confundan, implica lucha. Y los luchadores lo ganan. Si no les quedó claro ese segundo ejemplo, ahí va el tercero y ojalá que sí les quede claro. El reino de Dios es para los que se esfuerzan. Y los que se esfuerzan lo tienen. Ese es el mensaje de Jesús. Entonces, en ese contexto del reino de Dios, ahora sí podemos entender el mensaje de Jesús. Entonces, como aceptar y anunciar el reino de Dios implica esfuerzo, implica lucha. Claro que voy a tener muchos contrarios y los primeros van a ser los de mi propia casa. Eso siempre pasa. Entonces nos critican nuestros propios familiares. ¿Y qué tanto rezas? ¿Qué tanto lees la Biblia? ¿Qué tanto vas a la iglesia? ¿Qué tanto luchas por ser buen cristiano? Ya déjale así, no te preocupes tanto. Es a lo que se refiere Jesús. De ahora en adelante, el que me siga va a recibir violencia, ataques, y entonces van a estar en su contra. Su propia casa, el padre contra la hija, el padre contra el hijo, la madre contra la hija, la nuera contra la suegra. Son las divisiones que existen, pues, en el seguimiento de Jesús. No creo que tenga más nada que explicar. Hoy celebra la Iglesia un santo de nuestro tiempo, Juan Pablo II, Papa, electo para empezar, él nació en 1820, para que sepan que ya completó 100 años de nacido, el 18 de mayo. Murió el 2 de abril de 2005. Entonces, murió el 2 de abril del 2005. Fue electo Papa el 22 de octubre de 1978. Duró 22 años de Papa hasta el 5 de mayo del 2005. Fue beatificado el 14 de abril del 2014, el sábado antes del segundo domingo de Pascua,
el domingo de la Divina Misericordia. Bueno, es al revés. Murió el 5 de abril. Ya me hice bolas. Total que el día que fue canonizado fue el 14 de abril, segundo domingo de Pascua, segundo domingo de la Divina Misericordia. El Papa Juan Pablo II fue un hombre pues, que tuvo un pontificado de los más largos, 27 años, y hizo mucho. Él hizo el catecismo de la Iglesia Católica, lo promulgó y también proclamó el nuevo derecho canónico en 1983. Su derecho canónico tiene 1753 normas. O sea, usted dice, son muchas, pero antes eran muchísimas más de 2800 normas. Así que le quito por lo menos 1000. Entonces, grandes obras hizo el Papa Juan Pablo II, visitó todo el mundo, excepción de China, no le tocó ir a China, ni modo, pues eran tiempos difíciles, no lo dejaron ir, no pudo ir, fue el único país que no visitó. Todo el mundo, pues, su inteligencia, muy hábil para aprender lenguas. En una semana, 2 semanas se aprendía la lengua a donde iba a ir. Muy inteligente, escribió bastante, muchas cartas, muchas encíclicas, muchos libros. Fue el primer papa polaco. Le tocó a él cumplir el milagro o la profecía de la Virgen de Fátima. Él rompió el comunismo en Rusia. Son profecías de la Virgen de Fátima, le tocó a él cumplirlas. Luchó mucho por la paz, paró guerras. Muy interesante su pontificado, 27 años, un santo de nuestro tiempo, un santo carismático, de buena palabra, de buen mensaje. Donde quiera que iba era bien recibido, todos lo querían. Tenía don, tenía carisma, tenía palabra, tenía espíritu, tenía ese espíritu de San Pablo que lo llevó por todo el mundo a predicar la palabra de Dios. Fue un papa de nuestro tiempo. ¿Qué hubiera sido? Son misterios. Si no le hubieran dado esos balazos, hubiera hecho muchísimo más de lo que hizo, pero son misterios de Dios. Hizo lo que tenía que hacer y trabajó en su tiempo, y él está ahora en el cielo y la iglesia lo reconoce y lo venera como santo de la Iglesia Católica. Hoy la iglesia celebra a San Juan Pablo II. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su sangre. Recibe, Señor, este sacrificio para tu gloria. Tu pueblo ofrece en honor de San Juan Pablo II. Concédenos alcanzar la eterna salvación por Cristo nuestro Señor.
El Señor está con ustedes. y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, nos das pruebas indudables de tu amor y también porque su ejemplo nos impulsa y su intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de salvación. Por eso a nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Guillermo Miguel, todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José de los Apóstoles, San Juan Pablo II, y los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hagamos una comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro, te amo y te bendigo. Deseo recibirte dentro de mí sacramentalmente. Como no puedo hacerlo así en estos momentos, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, me consagro y me uno todo a ti. Jesús mío, no permitas que me separe de ti por el pecado. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús. Dentro de tus llagas del enemigo malo, a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Juan Pablo II y los llevó a entregarse siempre por tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz. La misa ha terminado. Buenas tardes, buenas noches. Si Dios quiere, nos vemos mañana a las 6 de la tarde.